Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, tengo el privilegio de darle la honra, el honor, el triunfo a nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai y saludarlos a ustedes en este nuevo día. Bueno, pues ya en hebreo, la cultura hebrea ya pasó el día 5, pero en el calendario gregoriano todavía nos faltan unas cuantas horas para llegar a las 12 de la noche que termine el día 5. Y adentrando al día 6 que ya cayó el sol, en el calendario lunar, los saludo a todos ustedes, siervos amados, siervas amadas. Hablaremos nuevamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, siervos. Ya vimos la situación que se dio con Judas Iscariote, que el libro de Hechos narra una situación en la cual se tiró al vacío y se reventó la cabeza, se la partió en dos. Y el libro de Mateo, en el capítulo 27 creo, dice que se ahorcó, se quitó la vida ahorcándose. Bueno, en los otros tres evangelios pues no se menciona nada al respecto del final de la peregrinación de Judas Iscariote. Hablamos también ya del bautizo, el bautismo de Juan, cuando Juan sale bautizando en Juan 1:29 y ve venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en el libro de Hechos menciona a Jesús, que habían estado siervos como José y Matías, creo, los dos que eligieron para reemplazar a Judas Iscariote. Dijeron de que ellos habían estado desde el principio del bautismo de Juan. Y salieron eligiendo a Matías, ¿verdad? Bueno, ya saliendo de esas dos enseñanzas, venimos a la tercera enseñanza, la cual fue bastante delicada, fue bastante dura de aceptar. Pero estábamos viendo, siervos amados, cómo es que Grecia y Roma pues alteran las escrituras para darle la personalidad a Jesús, para darle la continuidad al Nuevo Testamento. Y lastimosamente vemos que en el Salmo 16, verso 10, toman esa escritura para respaldar en el libro de Hechos que Jesús, cuando fue puesto en la cueva, porque era una cueva, no sepultura, no fosa, una cueva comunitaria que no había nadie, él fue el primero que entró ahí, lo dicen los evangelios. Vemos de que el libro de Hechos nos narra que Jesús no vio corrupción. ¿Me entiende? O sea, de que su cuerpo no se engusanó, no se pudrió, o sea que él resucitó. Ahí tocamos ciertos puntos, siervos amados, que Jesús había dicho pues cuando lo perseguían todos aquellos que se oponían a él, entre ellos los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos. Le dijeron una vez, danos una señal.
Y Jesús les dijo, señal no les será dada, sino que la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre, o sea Jesús, estaría 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Estamos hablando de 3 días de 24 horas cada día. 20, 40, 60, 20, 40, 60, 64, 68, 70, 72 horas. Vemos de que no se cumple lo que Jesús dijo, en la profecía de Jesús, pues prácticamente los que hicieron el Nuevo Testamento de parte de Roma, de la Iglesia Católica, pues lo levantan antes de que se cumpliese el segundo día. Lo levantan a las 39 horas. Ahí vemos un error muy grande. ¿Por qué razón lo levantan a las 39 horas? Roma ha querido hacer todo basado en las definiciones que nos dan, que la Biblia es una palabra sagrada, una escritura sagrada, por la cual hay que aceptarla tal como dice. Porque una de las definiciones que la Iglesia Católica da es como, por ejemplo, ¿qué es fe? ¿Qué es misterio? Dice, fe es fe, creer, misterio. Dice, fe es un misterio, el cual la Iglesia Católica no puede explicar, sino que simplemente hay que creer. Entonces, cuando entramos en esas definiciones, prácticamente ya nos encierran pues en un cuadro. Y ya se nos dice pues que la palabra de la Biblia es santa. Viene de nuestro Creador. Pero como la gran mayoría de nosotros no conocemos las Escrituras, pues sí, hasta nos da miedo hablar algo contrario, pues. Blasfemar, que le llaman. Pero cuando nosotros conocemos ya un poco las Escrituras, todas esas Escrituras nos sirven para definir situaciones, no únicamente creer, sino que nuestro Creador dice, mi pueblo perece por falta de conocer mis Escrituras. Lo dice como en 2, 3 diferentes libros. Cuando hay relación con nuestro Creador, la palabra se empieza a revelar. En la enseñanza pasada, creo que fue la 226, esa enseñanza, siervos amados, el título era, según el Salmo 16, Jesús no resucitó. Es un tema bastante delicado, es una enseñanza bastante delicada porque va en contra de todo lo que nos han enseñado. Si vemos que Jesús dijo que iba a estar 3 días y 3 noches muerto en la cueva, en la sepultura, y estudiando los evangelios nos damos cuenta que solo estuvo 39 horas, ahí prácticamente ya no se cumple la profecía de Jesús. Cuando vemos
en el libro de los Hechos, que nos está narrando que Jesús resucitó y su cuerpo no se corrompió. Su cuerpo no se engusanó, no vio corrupción. Lo que narra el Nuevo Testamento nos manda para un salmo de David, el número 16:10, donde David dice de que nuestro Creador tendrá benevolencia de él. Pero cuando vemos ese salmo en nuestra Biblia regular, tenemos la palabra corrupción. David hablando dice que su cuerpo no verá corrupción. Pero la palabra corrupción se la han aumentado al Salmo 16, verso 10, para respaldar la resurrección de Jesús. Entonces, cuando vemos, siervos amados, ya dos errores, un error que Jesús prácticamente lo levantaron a las 39 horas, y la otra situación no es un error, es una mentira de alterar las escrituras añadiéndole una palabra que dice corrupción al Salmo 16 para respaldar lo que Pedro está hablando en el libro de Hechos, diciendo que Jesús había resucitado. Y hay otras escrituras, siervos amados, otras escrituras, conforme vamos pasando los capítulos del libro de los Hechos, van a salir otras escrituras también, que más o menos nos revelan lo mismo, ¿me entiende? Ahora bien, cuando tenemos estas dos situaciones, no dejan que se cumpla la profecía de Jesús, que no se cumplen los 3 días y las 3 noches que Jesús dijo que iba a estar muerto. Y cuando vemos la mentira aumentándole a la escritura del Salmo 16 para respaldar la palabra de Pedro en el libro de los Hechos, diciendo que Jesús resucitó, que su cuerpo no se corrompió, vemos ya dos situaciones negativas. Y la promesa es que Jesús vendrá nuevamente. Con esas dos situaciones que tenemos enfrente de nosotros, la venida de Jesús, según las Escrituras, es puesta en dudas. Y supóngase que usted trae enfrente de usted todos los errores que ellos dejaron en la crucifixión, en la muerte de Jesús, en la resurrección. Un evangelio dice que le pusieron un velo, dice, sobre la cabeza. El sudario, dice el evangelio, sobre la cabeza. Y la Iglesia Católica muestra el sudario con la imagen de una cara.
Ciertamente cabeza se le llama a todo esto, pues, a toda la pelota, de adelante, de los lados y de atrás. Pero en nuestro vocabulario, en nuestras mentalidades, entendemos que cuando dice me golpeé la cabeza, no recibí el golpe en la cara, lo recibí en la cabeza, por lo general donde hay cabello. Recibí el golpe en la frente, parte de la cabeza. Recibí el golpe en la cara, cualquier parte de la cara. Si el sudario se lo pusieron sobre la cabeza, ¿por qué razón la Iglesia Católica saca la cara de una persona que quedó impregnada en la tela? Porque la cara estaba ensangrentada y quedó toda la fisonomía de lo que, según dice la Iglesia Católica, era Jesús. Quedó impregnada la cara de Jesús en el sudario. Pero el Evangelio dice que se la pusieron sobre la cabeza. Cuando Jesús encuentra a María Magdalena se le tira a los pies y lo abraza. Eso lo narra un evangelio. Otro evangelio narra que iban las Marías y vieron a Jesús ya resucitado. Y se le tiraron encima y les dijo, no, no me toquen, porque todavía no he subido con mi Padre. Todavía no he sido glorificado. No se dejó tocar. Y ahí iba María Magdalena con la otra María. Cuando vemos que los dos acompañantes que se nos dicen que eran ladrones, pusieron uno a un lado de Jesús y el otro al otro lado de Jesús. Eran 3 colgados, Jesús en medio y 2 ladrones, uno a cada lado. 2 evangelios dicen que los 2 ladrones vituperaban a Jesús, maldecían a Jesús, ultrajaban a Jesús, le reclamaban a Jesús. 2 evangelios. Un evangelio dice que solo un ladrón vituperaba a Jesús, le reclamaba a Jesús, injuriaba a Jesús, maltrataba a Jesús. Y el otro evangelio, que es Juan, no dice nada específico, únicamente dice que pusieron a 2, ni los menciona como ladrones, pusieron a 2, uno a cada lado del cuerpo de Jesús. Y le hacen énfasis al evangelio el evangelio que dice que un solo ladrón injuriaba a Jesús y el otro ladrón le reclamó a este, ¿por qué lo injurias? Nosotros somos los pecadores, está bien que nos pase a nosotros, pero este es un hombre justo. Y Jesús le hace la promesa a este que lo defiende, pues que en ese mismo día estaría en el paraíso juntamente con él. Cuando José de Arimatea aparece en la escena, pide el cuerpo a Pilato. Compró una sábana y lo envolvió.
el Evangelio de Juan dice que a Jesús lo envolvieron con lienzos. Lienzo es como venda. Pero creo que Mateo y Lucas o Marcos son dos los que están diciendo que con una sábana José de Arimatea lo envolvió. Y Pedro creo que es el que ve los lienzos en el Evangelio de Juan. ¿Lo envolvieron en una sábana o lo envolvieron en lienzos? Estoy tratando de recordar situaciones que no son correctas, pues. Estamos hablando de la muerte del personaje central del Nuevo Testamento. Al que el libro de Hebreos nos enseña, pues, que en el cuerpo de Jesús estaba toda la sustancia de nuestro Creador, dándonos a entender que es el mismo Creador encarnado en él. Y cosa curiosa, Jesús siempre se identifica como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque reconocía a José, que era el padre de él. ¿Por qué razón la Iglesia Católica levanta a Jesús a las 39 horas? ¿Por qué razón? Ya la Iglesia Católica había tratado de cambiar el día sábado. Constantino, el emperador Constantino, cuando dio la orden que hicieran unas escrituras nuevas, pone el día domingo como el día grande, el día solar, y lo vemos en inglés. Su nombre es Sol, Day, día del sol. Eso es lo que quiere decir en inglés el día domingo, Sunday. Por eso es que ordena Constantino que el día domingo sea el día solemne, aboliendo el día sábado. Aboliendo el día sábado. Al pasar el tiempo, la Iglesia Católica hace la semana de 8 días, tratando de cambiar el día sábado, el cuarto mandamiento de nuestro Creador. Pero no se pudo acoplar al calendario gregoriano que ya estaba hecho, de 365 días, de 30, 28, 29, 31 los meses, 12 meses. Regresaron nuevamente a la semana de 7 días. Esa fue la razón por la cual levantaron a Jesús en la resurrección a las 39 horas, el día domingo, para que nosotros entendamos que el día domingo
Es el día de la resurrección de Jesús, el día solemne. Le dice ahí, no me recuerdo en qué libro está, creo que es en Apocalipsis, que dice el día del Señor, dice, refiriéndose al día domingo. Ahí está el cambio y les ha funcionado. Les ha funcionado bastante. Y cuando usted ve su Biblia católica, ahí claramente anulan el cuarto mandamiento, que es el día sábado. Ese mandamiento habla como 3 versos, fíjese, como 3 versos. Es un poco largo. Y lo compactan, en la Biblia católica lo compactan como con 3, 4 palabras que dice, guardad las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Siervos amados, siervas amadas, vamos a concluir ya esta humilde enseñanza. Espero poderme comunicar con ustedes en este día 6 próximo de marzo para seguir adelante. Me gustaría que me dejaran comentarios, siervos amados, siervas amadas. Lo que nuestro Creador me ha dado es estarle hablando a usted de la Biblia. No le estoy hablando de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino, lo que me han enseñado. Le estoy hablando de lo que está escrito. Le manejo una Biblia 1960 Reina Valera. Le manejo una Biblia 1995 Reina Valera de estudio, que la sacaron del mercado, porque esa Biblia habla demasiadas cosas que la sociedad bíblica no quiere que se sepan. Nuestro Creador los durmió, los embruteció y dejaron salir ese ejemplar. Reaccionaron como a los 3, 4 años, la sacaron del mercado, pero todavía hay. Recién yo hace un mes, creo, un mes y medio, compré una. Era la última que tenían. La logré comprar. Tengo otra en mi pueblo. Y las escrituras hebreas, la Tanakh, judías hebreas, no hebreas católicas. Judías hebreas. Ahí es donde veo los cambios que le han hecho a la palabra, donde le han quitado, le han aumentado, le han cambiado. Y todo es para darle la honra, el honor, el triunfo a nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai. Shalom, siervos amados. Shalom, siervas amadas. Seguimos en contacto. Shalom.